Hola, soy Marjorie, y mi propia hija Lorraine nos empujó desde un acantilado. Mientras yacía con los huesos rotos, escuché a Clifford susurrar: «No te muevas, Marjorie, finge que estás muerta». ¿Puedes imaginar el terror y la rabia contenida en ese instante? La mujer que ahora fingía angustia había sido 20 años antes la que empujó a su hermano Wesley al mismo barranco, pero nadie lo sabía, hasta ahora. La verdad va a salir y pagarán por cada mentira, cada robo, cada vida que destruyeron. ¿Qué harías tú si quien debía protegerte fuera quien busca matarte por dinero? Antes de seguir, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Contamos nuevas historias cada día. Dale like y cuéntanos desde qué ciudad nos ves en los comentarios. Nunca imaginé que a mis 58 años estaría fingiendo estar muerta para escapar de mis propios hijos por un tiempo. Durante 35 años construí lo que creía era una familia perfecta. Nuestras mañanas comenzaban con el aroma de café recién hecho y el sonido de las montañas de Oaxaca a lo lejos. Yo enseñaba literatura en la secundaria, mientras Clifford creaba muebles artesanales en su carpintería. Teníamos 2 hijos, Wesley, nuestro primogénito, carismático y protector, y Lorraine, 5 años menor, siempre reservada y observadora. Los domingos nos reuníamos todos en la mesa que Clifford esculpió con sus propias manos. Wesley hablaba animadamente sobre sus planes de ser arquitecto, mientras Lorraine jugaba con su comida, evitando el contacto visual. Por la noche, Clifford y yo caminábamos por la playa de Cancún, planeando nuestra jubilación, soñando con los viajes que haríamos cuando los hijos siguieran sus propios caminos. Yo era feliz, o al menos creía hacerlo de verdad. Todo cambió una noche de septiembre, hace exactamente 20 años. Wesley no regresó a casa después de salir con amigos. Esperamos hasta la madrugada, llamando frenéticamente a todos los que conocíamos. Lorraine se quedó en su habitación diciendo que estudiaba para los exámenes, pero había algo extraño en su comportamiento que no pude descifrar en ese momento. Clifford salió con los vecinos a buscar a Wesley. Al amanecer encontraron su cuerpo en el fondo de un barranco cerca de la playa de Cancún. La policía concluyó que fue un accidente, que probablemente se resbaló en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión. ¿Cómo podría imaginar la verdad? El funeral fue el día más oscuro de mi vida. Usé el mismo vestido negro que en el entierro de mi madre. Lorraine se mantuvo extrañamente tranquila mientras yo me derrumbaba en lágrimas. Clifford me sostuvo con fuerza cuando mis piernas flaquearon. Ahora entiendo por qué él parecía cargar un peso aún mayor que la pérdida de nuestro hijo. Después de la muerte de Wesley, Lorraine cambió por completo. Se volvió más atenta y cariñosa, ayudando en las tareas del hogar y pasando más tiempo con nosotros. Lo interpreté como su forma de lidiar con el luto, de intentar llenar el vacío inmenso que dejó su hermano. ¡Qué cruel error el mío! Los años pasaron lentamente. Lorraine se casó con Darren, un hombre tranquilo, originario de un pueblo vecino, Puebla. Tuvieron 2 hijos hermosos y saludables. Finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad genuina. Darren me llamaba mamá, y Lorraine había seguido los pasos de su padre, abriendo su propio taller de muebles artesanales. Nuestra familia parecía finalmente reconstruida, todo parecía perfecto de nuevo, pero ahora, acostada en el fondo de este barranco con costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, entiendo con claridad que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente orquestada. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace unos cuantos meses, cuando Clifford y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Entre nuestra casa frente al mar, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros, teníamos aproximadamente 1.800.000 pesos mexicanos para dejar como herencia. Fue Lorraine quien sugirió que visitáramos al abogado. Mamá, papá, ya tienen más de 55 años, es importante tener todo organizado. Lo dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra y calculada. Darren se sentó a su lado, apretándome la mano con los mismos dedos que más tarde me empujarían hacia la muerte. Los amamos demasiado y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con su voz mansa el abogado. El doctor Milton, un señor que conocíamos desde hace muchos años, nos explicó nuestras opciones. Podríamos crear un fideicomiso, dividir la herencia entre los nietos o hacer un testamento tradicional. Lorraine insistió en ser nombrada junto con Darren como nuestra única heredera.
Nosotros nos encargaremos de la distribución justa para los niños, argumentó con firmeza. Además, van a necesitar de nosotros cuando envejezcan. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Clifford pareció convencido. Mi esposo, que siempre fue más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tuve mis dudas, especialmente porque recordé cómo Wesley siempre hablaba de ayudarnos financieramente en la vejez, pero Wesley se había ido, y Lorraine era nuestra única hija viva. Firmamos los documentos una tarde de jueves. Darren vestía un traje impecable y me abrazó largamente después de la firma. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, susurró en mi oído. Sus palabras me causaron un escalofrío inexplicable que no pude ignorar por más que lo intenté. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude sacarme la sensación de haber cometido un error terrible que pesaba sobre mi conciencia. Las semanas siguientes fueron extrañas. Lorraine y Darren comenzaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas tenían un tono diferente. No venían solamente a pasar tiempo con nosotros. Siempre traían sugerencias sobre cómo deberíamos mejorar la casa, qué inversiones hacer o qué seguros de vida contratar sin descanso. Mamá, deberías pensar en vender esta casa grande y mudarte a un lugar más pequeño, dijo Lorraine mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en el centro de Monterrey. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo precioso de nuestros 35 años juntos. La cocina donde preparé miles de comidas, el taller donde Clifford creaba sus obras maestras, el patio donde nuestros hijos y nietos jugaron con risas interminables. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando expresé eso, vi un destello de irritación en los ojos de Lorraine, que me heló hasta los huesos. Mamá está siendo irracional, dijo en un tono que nunca había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si se caen por las escaleras o algo sucede, no podremos llegar a tiempo para ayudar. Darren asintió enérgicamente. Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora mientras el mercado inmobiliario está en auge. Clifford comenzó a considerar sus argumentos, pero yo no podía librarme de la sensación de que había algo más detrás de esa presión calculada. Una noche, después de otra de esas conversaciones tensas, le pregunté a Clifford si no le parecía extraño que Lorraine estuviera de repente tan interesada en nuestros asuntos financieros. Marjorie, ella solo se preocupa por nosotros, respondió mientras se cepillaba los dientes. Tal vez deberíamos considerar sus sugerencias. No somos tan jóvenes como antes. Pero vi algo en sus ojos, una sombra de duda que él no quería reconocer. Ahora sé que Clifford ya tenía sus sospechas, que ya comenzaba a atar cabos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas empeoraron cuando Lorraine sugirió que le diéramos un poder notarial sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicó mientras Darren preparaba té en nuestra cocina como si ya fuera dueño del lugar. Si uno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podemos gestionar sus asuntos sin complicaciones legales. La forma en que lo dijo, tan naturalmente, casi me convenció, pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Clifford a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Irene para pedirle consejo. Irene siempre fue más perspicaz que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Lorraine, se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: Marjorie, ¿no te parece extraño que Lorraine esté tan ansiosa por controlar tu dinero? Quiero decir, ella tiene su propio negocio, está bien financieramente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada repentina. Tenía razón. Lorraine nunca mostró problemas financieros, nunca pidió dinero prestado, nunca dio señales de necesitar nuestra ayuda económica. Esa misma tarde, cuando Lorraine apareció para otra de sus conversaciones sobre nuestro futuro, decidí confrontarla directamente. Hija, comencé mientras estábamos sentadas en el porche, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos lúcidos. Su reacción fue inmediata y reveladora.
Su rostro se endureció y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona, algo frío y calculador que nunca había notado antes. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Pero la forma en que pronunció responsabilidad familiar sonó más como una amenaza oculta que como una expresión de afecto verdadero. Darren, que se había mantenido en silencio hasta entonces, intervino con su voz tranquila pero firme. Marjorie, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que podríamos resolver fácilmente. Esa noche, después de que se fueron, Clifford y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensó que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no existían. Yo insistí en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestra hija había cambiado demasiado. Clifford, dije mientras lavábamos los platos, ¿te acuerdas de cómo era Lorraine antes de que Wesley muriera? Era diferente, más distante, más... No sé explicarlo, pero había algo en ella que me asustaba profundamente. Mi esposo dejó de secar el plato que tenía en sus manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. Marjorie, dijo con voz muy baja, hay cosas sobre la muerte de Wesley que nunca te conté. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Clifford me golpearon como un rayo fulminante. ¿Qué hay sobre la muerte de Wesley? Pregunté con voz temblorosa. Clifford se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde compartimos miles de comidas en familia, donde Wesley solía hacer su tarea y donde Lorraine siempre permanecía en silencio. Se pasó las manos por la cara como si intentara borrar recuerdos que lo atormentaban desde hacía 20 años. La noche que Wesley murió, comenzó con voz ahogada, Lorraine no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. La vi salir de la casa alrededor de las 8. La seguí porque algo en su actitud me preocupó. Andaba muy extraña en esos días, más agresiva, más resentida. Mi esposo se detuvo mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado por tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo cerca del barranco. Marjorie, los escuché gritándose cosas horribles el uno al otro. Mi mundo comenzó a dar vueltas. ¿Sobre qué estaban discutiendo? Susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Clifford levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que ni siquiera derramó en el funeral de nuestro hijo mayor. Sobre dinero, Marjorie. Lorraine estaba furiosa porque Wesley era el mayor, porque de acuerdo con las tradiciones de mi familia, él heredaría la mayoría de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre un dinero que Wesley había descubierto. ¿Qué dinero? Pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Clifford suspiró profundamente antes de continuar. Días antes de morir, Wesley vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Lorraine estaba robando dinero de nuestros ahorros. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Wesley tenía pruebas, llevaba meses investigando. Mi mente se negó a procesar lo que estaba escuchando. Mi hija, la que había sido tan atenta después de la muerte de Wesley, la que nos ayudaba y cuidaba de nosotros, nos estaba robando desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me lo contaste? Le recriminé a Clifford, sintiendo que la traición se multiplicaba. Porque cuando llegué al barranco esa noche ya era demasiado tarde, respondió con voz sofocada. Vi a Lorraine de pie junto al cuerpo de Wesley. Nuestra hija estaba temblando, llorando y repitiendo una y otra vez: «Fue un accidente, fue un accidente». Me miró con esos ojos desesperados y me rogó que la ayudara. «Papá», me dijo, «Wesley se resbaló cuando intentaba agarrarme. Yo sola me defendí y él perdió el equilibrio». Las lágrimas escurrieron por mi cara incontrolablemente. «¿Pero le creíste?», murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Clifford asintió lentamente con una expresión de culpa que lo atormentaba desde hacía décadas. Era mi hija, Marjorie. Mi hija me estaba pidiendo ayuda y Wesley ya estaba muerto. No podía traer a uno de vuelta a la vida destruyendo al otro. Pensé que realmente era un accidente, que Lorraine había aprendido la lección, que se volvería una mejor persona después de esto. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla. No, respondió.
De hecho, siguió tomando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque confrontarlas significaría admitir que encubrí un asesinato. Me volví su cómplice, Marjorie. Cada vez que me quedaba en silencio, cada vez que fingía no ver las cuentas bancarias disminuir, me volvía más cómplice. La terrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. Es por eso que está tan interesada en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque le importemos, es porque quiere terminar lo que empezó hace 20 años. Clifford asintió gravemente. Y hay algo más, Marjorie, algo que descubrí hace un par de semanas. ¿Qué más podría haber? Pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaba más revelaciones. Clifford fue a su escritorio y tomó unos papeles que había escondido bajo otros documentos. Estuve investigando discretamente las finanzas de Lorraine. Su taller no va tan bien como ella quiere que creamos. De hecho, está al borde de la quiebra. Le debe más de 400.000 pesos mexicanos a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaron en mis manos mientras leía los números. Lorraine no era la empresaria exitosa que fingía ser. Era una persona desesperada que vivía de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Darren sabe de todo esto? Pregunté recordando su sonrisa tranquila y sus cálidos abrazos que alguna vez me reconfortaron. Estoy seguro de que sí, respondió Clifford. Noté cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro. No son preguntas inocentes, Marjorie. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Fue la primera vez que consideré que Lorraine podría querer hacernos daño físico. Hasta ese momento pensé que solo quería robarnos o engañarnos, pero si había causado la muerte de su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Clifford, dije agarrando sus manos, tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Wesley y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza con una mirada de desamparo que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Marjorie? Soy cómplice de encubrir un homicidio. Si hablo ahora, también iré a la cárcel. Y además, ¿quién le va a creer a un hombre de 60 años que guardó este secreto por 20 años? Tenía razón. Entonces, solo esperamos que nos mate como hizo con Wesley. Vamos a ser muy cuidadosos, dijo Clifford, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar la manera de protegernos, de reunir pruebas para... Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Lorraine. Hola, mamá, dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Darren y yo estuvimos pensando y creemos que sería hermoso celebrar su 35 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a ese mirador en la Sierra Madre Oriental el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata en familia, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se heló. Miré a Clifford, que había escuchado la conversación, y tenía la misma mirada de terror en su cara. Es una idea muy dulce, hija, logré responder con voz temblorosa. Pero déjanos pensarlo y te devolvemos la llamada mañana. Después de colgar, Clifford y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. El mirador, murmuré, nos va a llevar al mirador para matarnos y hacerlo parecer un accidente. Clifford asintió gravemente. Esa noche no dormimos un minuto, abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestra propia hija. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y disimulo. Clifford y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Lorraine y Darren vinieron a visitarnos, sonriendo cuando hablaban del viaje a Mirador, asintiendo cuando nos contaban emocionados que pasarían tiempo con nosotros. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de los responsables de la muerte de mi hijo mayor, y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con mi esposo, Clifford. Llegó la tarde del jueves con una mochila nueva y esa sonrisa tranquila que ahora parecía la máscara de un sociópata. Marjorie querida, dijo Darren, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte.
Compré algunos suministros para nuestra aventura en el mirador: agua, frutas, sándwiches, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la mochila como si fuera un niño emocionado, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría ser usado para encubrir nuestro asesinato. También traje mi nueva cámara, añadió exhibiendo una cámara digital cara. Quiero capturar cada momento de este día especial. Serán fotos que guardaremos para siempre. La ironía de sus palabras me dio náuseas. La única foto que él tomaría sería de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún barranco, si es que alguien nos encontraba. Lorraine apareció cargando equipo de senderismo de aspecto nuevo. Papá, le dijo a Clifford con entusiasmo fingido, compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, linternas, kit de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareó. ¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad?, pregunté intentando sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Lorraine acarició mi mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. Es por eso que elegimos un sendero muy fácil y seguro, aseguró. Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Darren y yo estaremos allí para cuidar de ustedes en todo momento. Sí, estarían allí para cuidar de nosotros hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos de un acantilado. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Clifford y yo nos sentamos en nuestro porche temblando, no solo por el frío de la noche, sino por el terror absoluto que habíamos contenido durante horas. No podemos ir, dije agarrando sus manos. ¿Vamos a inventar alguna excusa? Si no vamos, respondió Clifford con voz grave, encontrarán otra manera de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un asalto que salió mal. Al menos en el mirador sabemos lo que van a intentar hacer. Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaban en lo más mínimo. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Clifford se quedó pensativo por unos minutos antes de responder. Vamos, pero estaremos preparados. Voy a esconder mi celular y configurarlo para que grabe todo lo que suceda. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no, su voz se quebró. Al menos alguien sabrá la verdad. El viernes por la noche apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Clifford revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos sucedía, al menos Lorraine no conseguiría todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, confesó, mostrándome un sobre sellado. Está dirigida a tu hermana Irene. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Wesley y lo que creemos que Lorraine planea hacernos. La escondí en la caja de seguridad del banco. Si no regresamos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos fuimos a la cama abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. Si algo me sucede, dijo Clifford, quiero que sepas que estos 35 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida. Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo azul que parecía burlarse de nuestra situación. Lorraine llegó temprano silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «¡Buenos días, tortolitos!», gritó desde la puerta principal. ¿Listos para su gran aventura? Darren apareció detrás de ella radiante como si fuera el día más feliz de su vida, excepto que este era un encuentro con la muerte. Durante el desayuno que apenas pudimos comer, Lorraine explicó la ruta que haríamos en detalle. «Es un sendero hermoso», dijo, extendiendo un mapa en la mesa. «Lleva a un mirador donde pueden ver toda la bahía de Puerto Vallarta. Dicen que la vista es espectacular». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Claro, las vistas serían espectaculares, serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. «El sendero tiene algunas partes empinadas», añadió Darren como si nos estuviera dando información turística útil.
pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de senderismo sonó como una broma cruel. Éramos dos exagenarios que apenas caminábamos por la playa de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Lorraine revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una bengala. ¿Para qué es eso?, pregunté señalando la bengala. Para seguridad, respondió sin dudar. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro. Claro, enviarían una señal de socorro después de empujarnos de un acantilado para que nuestros cuerpos pudieran ser encontrados y se confirmara que fue un trágico accidente durante una caminata en familia. Todo calculado. Cada detalle había sido planeado para hacer que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche a la Sierra Madre Oriental duró casi 3 horas, que parecieron una eternidad y demasiado largas. Darren puso música animada y cantó junto con las canciones como si realmente estuviéramos yendo a un divertido paseo en familia. Lorraine condujo con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Clifford discretamente tomó mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que sucedió a partir de ese momento sería grabado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de una cascada a lo lejos, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Lorraine y Darren sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Lorraine, y por primera vez en 20 años vi el mismo brillo frío en sus ojos que debió tener la noche que Wesley murió. El sendero comenzó relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo húmedo. Darren caminaba delante de nosotros constantemente tomando fotos y comentando sobre la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamó señalando arbustos llenos de flores moradas. «Y esa formación rocosa, increíble». Su actuación era perfecta, la de un yerno amoroso disfrutando de un día especial con sus suegros. Lorraine caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero yo podía sentir sus ojos en nuestra espalda como puñales invisibles. Cada vez que me daba la vuelta para mirarla, me sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 20 años de mentiras. «¿Cómo están, mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «¿Necesitan parar y descansar?». Después de 1 hora de caminata, comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya estaban pesadas y Clifford estaba respirando con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, volviéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar el plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Darren con entusiasmo excesivo. Aunque de acuerdo con el mapa que había visto en casa todavía nos quedaba al menos media hora más de caminata, su mentira confirmó que no tenían intención de llegar al mirador oficial. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante toda la caminata intenté memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servir como referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Clifford hacía lo mismo, y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestras muertes, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de conseguir las pruebas que necesitábamos. «¡Miren eso!», Lorraine de repente gritó, señalando una formación rocosa que se destacaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble. Subamos allí para tomar algunas fotos especiales». Mi sangre se heló. Allí estaba el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que estábamos siguiendo. Las rocas estaban sueltas, había menos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar,
y desde la cima se podía ver un precipicio que caía en un barranco profundo lleno de rocas afiladas. No sé si es una buena idea, dije intentando sonar casual. Ese sendero parece bastante peligroso para personas de nuestra edad. Pero Darren ya había comenzado a caminar hacia la bifurcación, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. Vamos, Marjorie, dijo con esa voz persuasiva que usaba cuando quería convencerme de algo. Solo tomará unos minutos. Además, Lorraine tiene razón. Las fotos desde allí arriba serán espectaculares. La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como evidencia de nuestro supuesto accidente. Clifford apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir. Teníamos que ir hasta el final para conseguir las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez casi me caigo. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de cuán perfecto era este lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba accidentalmente y caía desde la cima, no habría forma de sobrevivir, y lo más importante, no habría testigos. ¡Ya casi llegamos!, gritó Lorraine desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta con cuidado. Darren la siguió y luego nos ayudó a Clifford y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sintieron como las garras de un depredador. El mirador era, de hecho, realmente espectacular. Desde allí podíamos ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el mar brillando en el horizonte. En cualquier otra circunstancia habría sido un momento hermoso para compartir con la familia. Pero sabiendo lo que yo sabía, el lugar se sentía como el escenario perfecto para una pesadilla. «¡Vengan aquí para las fotos!», gritó Darren, posicionándose cerca del borde del acantilado. «Quiero que el valle esté de fondo». Clifford y yo nos acercamos lentamente, cada paso llevándonos más cerca de nuestro destino final. Pude ver a Lorraine posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «¡Perfecto!», exclamó Darren levantando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Clifford y yo nos abrazamos probablemente por última vez, mientras él tomaba foto tras foto. Cada destello de la cámara se sintió como un relámpago anunciando la tormenta que estaba a punto de llegar. «Tomen otra», sugirió Lorraine, moviéndose más cerca de nosotros. «Pero esta vez quédense un poco más atrás para que el paisaje quede mejor en el encuadre». Un paso atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Clifford y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Nos movimos hacia atrás como se nos ordenó, sintiendo que el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies, quedando solo el vacío del abismo detrás de nosotros. Darren levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara se había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era gentil. «Esta va a ser su última foto». En ese momento, Lorraine se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Clifford se había estado preparando para este momento. En el último segundo logró agarrar la muñeca de Lorraine y tirarla hacia adelante. «Si vamos a morir, tú vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca antes había visto en él. Por un momento, los cuatro estábamos tambaleándonos en el borde del acantilado, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Darren gritó e intentó ayudar a Lorraine, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies, sentí que la gravedad comenzaba a ganar la batalla, y luego los cuatro caímos juntos, encerrados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Wesley, en cómo se debió sentir cuando Lorraine lo empujó al barranco hace 20 años. Imaginé su terror, su confusión,
su traición al darse cuenta de que su propia hermana lo había condenado a la muerte. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos rompiéndose, el sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor a sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Lorraine había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Pero entonces escuché la voz de Clifford, débil pero clara. Marjorie, no te muevas, finge que estás muerta. Y me di cuenta de algo increíble. Aún estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que iba a enloquecer. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentí la sangre escurriendo por mi cara y algo caliente y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Clifford resonó en mis oídos como un comando divino. Finge que estás muerta. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros de distancia podía oír los gemidos de dolor de Lorraine y Darren. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por los sonidos que hacían parecían estar en peor condición que nosotros. A pocos metros de distancia podía oír los gemidos de dolor de Lorraine y Darren. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por los sonidos que hacían parecían estar en peor condición que nosotros. Darren, oí la voz quebrada de mi hija. ¿Estás bien? Su preocupación por su esposo me revolvió el estómago. Esta mujer que había causado la muerte de su propio hermano e intentado matarnos, aún era capaz de sentir amor por alguien. Creo que me rompí la pierna, gimió Darren. ¿Duele tanto, Lorraine? ¿Y los viejos? La forma despectiva en que se refirió a nosotros confirmó lo que yo ya sabía. Nunca fuimos familia para él. Éramos solo obstáculos en el camino hacia nuestro dinero. Escuché movimiento como si Lorraine estuviera gateando en nuestra dirección. Mi corazón latía tan rápido que tuve miedo de que ella pudiera oírlo. Están muertos, anunció después de unos minutos que parecieron horas. Ambos tienen los ojos abiertos, pero no están respirando. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Darren con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó exactamente como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en que nosotros caímos también, respondió Lorraine con una risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos más. En los minutos siguientes, que parecieron una eternidad, Lorraine y Darren discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda, y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres padres. Recuerda la historia, le dijo Lorraine a Darren. Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Él tropezó, y tratando de agarrarse, jaló a mamá con él. Nosotros intentamos ayudar, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan. Lo sé, respondió Darren. Lo practicamos 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente. Su actuación era tan convincente que si yo no hubiera vivido la verdad habría creído cada palabra. Gradualmente sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera la salvación. Cuando el silencio finalmente cayó, Clifford susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. Marjorie, ¿estás bien? Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. Mi pierna derecha está rota, me dijo con una voz sofocada de dolor, y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera golpeando con un martillo, y definitivamente había algo mal con mi hombro. Pero estaba viva, y eso era más de lo que había esperado. Estamos mal, pero estamos vivos, susurré. El teléfono está grabando, pero no hay señal aquí abajo. Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin ninguna manera de comunicarnos con el mundo exterior.
Si nadie venía a buscarnos, moriríamos allí lentamente de sed, hambre o de nuestras heridas. Clifford, susurré, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo, todo lo que realmente sucedió la noche que Wesley murió. Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 20 años. Esa noche, comenzó con una voz temblorosa, Wesley vino a encontrarme en el taller. Estaba furioso. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Lorraine había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Wesley había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional mientras yo escuchaba la verdad que había sido escondida durante décadas. A pocos metros de distancia podía oír los gemidos de dolor de Lorraine y Darren. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por los sonidos que hacían parecían estar en peor condición que nosotros. Darren, oí la voz quebrada de mi hija. ¿Estás bien? Su preocupación por su esposo me revolvió el estómago. Esta mujer que había causado la muerte de su propio hermano e intentado matarnos, aún era capaz de sentir amor por alguien. Creo que me rompí la pierna, gimió Darren. ¿Duele tanto, Lorraine? ¿Y los viejos? La forma despectiva en que se refirió a nosotros confirmó lo que yo ya sabía. Nunca fuimos familia para él. Éramos solo obstáculos en el camino hacia nuestro dinero. Escuché movimiento, como si Lorraine estuviera gateando en nuestra dirección. Mi corazón latía tan rápidamente que tuve miedo de que ella pudiera oírlo. «Están muertos», anunció después de unos minutos que parecieron horas. Ambos tienen los ojos abiertos, pero no están respirando. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Darren con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó exactamente como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en que nosotros caímos también, respondió Lorraine con una risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos más. En los minutos siguientes, que parecieron una eternidad, Lorraine y Darren discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda, y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres padres. «Recuerda la historia», le dijo Lorraine a Darren. «Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Él tropezó y, tratando de agarrarse, jaló a mamá con él. Nosotros intentamos ayudar, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Darren. «Lo practicamos 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente». Su actuación era tan convincente que si yo no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Gradualmente, sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera la salvación. Cuando el silencio finalmente cayó, Clifford susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. «Marjorie, ¿estás bien?». Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. «Mi pierna derecha está rota», me dijo con una voz sofocada de dolor, «y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera golpeando con un martillo, y definitivamente había algo mal con mi hombro, pero estaba viva, y eso era más de lo que había esperado. «Doctora», oí a una enfermera decir, «los signos vitales de ella son extraños. El pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición». Mi corazón dio un brinco. Me habían descubierto. Yo era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. «Sucede a veces en casos de trauma extremo», respondió la médica. «El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Vamos a mantener un control estricto. Las próximas horas serán cruciales». Lorraine hizo un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero para mí sonó como un suspiro de alivio. «¿Podemos verlos?», preguntó Darren. «Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos en caso de que algo suceda».
La médica asintió y pronto oí pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mis asesinos de que estaba realmente muriendo. Sentí la presencia de Lorraine junto a mi cama. Su mano tocó la mía, y todo lo que pude hacer fue no retirar mi mano de inmediato. Mamá, susurró, si puedes oírme, quiero que sepas que te amo. Siento mucho que esto haya sucedido. Sus palabras eran miel envenenada, dulce en la superficie, pero mortal en su esencia. Darren se acercó desde el otro lado. Marjorie, querida, murmuró, has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos. Mentira. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Pero entonces Lorraine se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que a Wesley. En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Lorraine acababa de confesar, y aunque yo no tenía cómo grabar, había una enfermera en la habitación que había oído cada palabra. El susurro de Lorraine resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Ella había mencionado a Wesley, había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas, y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero yo necesitaba más que eso, necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera que había oído el comentario, una joven llamada Nadine, de acuerdo con su identificación, había dejado de revisar los monitores inmediatamente. Vi a través de mis párpados semicerrados cómo sus ojos se abrían de par en par con sorpresa y horror. Ella había oído algo que no debía haber oído, y su expresión me dijo que entendía las implicaciones de esas palabras perfectamente. ¿Qué dijiste sobre Wesley?, susurró Darren, obviamente sorprendido por la mención del hermano muerto. Lorraine se tensó dándose cuenta de que había hablado de más. Nada, murmuró. Solo quise decir, bueno, mamá siempre se preguntó qué sucedió realmente esa noche. Creo que ya no importa, respondió Darren, pero su voz estaba cargada de tensión. Pero importaba, y Darren era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su esposa había cometido un error. Lorraine le dijo con voz tensa, «Vámonos, los médicos necesitan espacio para trabajar». Pude sentir la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían hablado de más en el lugar equivocado. Después de que se fueron, la enfermera Nadine se acercó a mi cama. «Señora», susurró tan bajo que apenas pude oírla. «Sé que puede oírme. Lo que acabo de oír no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna manera». Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Nadine lo notó de inmediato. «Dios mío», susurró, «está fingiendo estar inconsciente». Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces. «Escuche», dijo inclinándose aún más cerca. «Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por culpa de esas personas que acaban de salir, mueva su dedo 3 veces». Sin dudarlo, moví mi dedo 3 veces. Nadine jadeó. «Ellos le hicieron esto a usted». 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba lidiando con la decisión de qué hacer. Finalmente se acercó a mí de nuevo. «Voy a hablar con la médica a cargo», susurró, «pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla, ¿entiende?» Moví mi dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Nadine salió de la habitación y me quedé sola, esperando y rezando para que ella creyera mi historia y tomara las acciones correctas. Finalmente oí pasos acercándose. Era Nadine, acompañada por una mujer mayor que debía ser la médica jefa, y sorprendentemente 2 policías. «Señora», la médica dijo con voz baja, «la enfermera Nadine me contó sobre su situación. Si puede oírme, necesitamos que sepa que ahora está segura. Los policías están aquí para protegerla». Una ola de alivio tan intensa casi rompió mi actuación.
¿Puede abrir los ojos?, preguntó uno de los policías. Lentamente, muy lentamente, abrí mis ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero gradualmente pude enfocarme en las caras preocupadas que me rodeaban. Gracias a Dios, murmuró Nadine. Pensé que me estaba volviendo loca. Señora, dijo el policía, un hombre de mediana edad con una expresión seria, soy el detective Caldwell. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede decirnos qué sucedió realmente en esa montaña? Mi voz salió como un susurro ronco después de horas fingiendo estar inconsciente. Mi hija y su esposo nos empujaron. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Caldwell todo lo que sabía. La muerte de Wesley, los robos de Lorraine, la presión para cambiar nuestro testamento y finalmente el plan para asesinarnos en la montaña. Pero la cosa más importante era la grabación en el teléfono de Clifford. ¿Su esposo tiene pruebas grabadas?, preguntó el detective con los ojos brillando. Sí, respondí. Todo está en su teléfono, las confesiones, los planes, todo. El detective inmediatamente fue a la habitación donde Clifford estaba siendo tratado. Mi esposo había recuperado la conciencia poco después de mí, y cuando el detective le explicó la situación, él entregó su teléfono sin dudar. Aquí está todo, dijo con una voz débil pero firme. 20 años de mentiras, y la verdad sobre lo que sucedió hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Lorraine y Darren permanecieron en la sala de espera, interpretando su papel como miembros de la familia devastados para otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su actuación cuidadosa estaba a punto de terminar para siempre. La grabación es clara, anunció el detective después de una hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Wesley, admisiones sobre robar dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. ¿Es más que suficiente para arrestarlos? ¿Pero van a arrestarlos aquí?, pregunté preocupada por nuestra seguridad. Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando. El detective asintió, entendiendo mi preocupación. Ya tenemos policías en posición. Tan pronto como tengamos la orden de arresto firmada, los detendremos. Mientras tanto, ustedes dos están bajo protección policial. La ironía de la situación no se me escapó. Lorraine y Darren estaban allí abajo, probablemente hablando con familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo lidiar con nuestro funeral y herencia. No tenía ni idea de que en las habitaciones del piso de arriba del hospital estábamos desmantelando su mundo de mentiras cuidadosamente construido. ¿Hay algo más?, pregunté, sintiendo que algo aún me inquietaba. El detective tomó una carpeta de papeles. Después de escuchar su historia, investigamos preliminarmente las finanzas de su hija. No solo está en bancarrota, como usted sospechaba, sino que también le debe dinero a algunas personas muy peligrosas, usureros que no aceptan excusas. Mi sangre se heló. ¿Quiere decir que no éramos solo inconvenientes para ella? Usted y su esposo eran su única salvación, confirmó. Con su herencia ella podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes, ella probablemente estaría muerta en unas semanas. Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. Ella no nos veía solo como obstáculos, nos veía como su salvación financiera. Nuestra muerte no era solo conveniente para ella, era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué va a pasar con nuestros nietos?, pregunté sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los niños inocentes de Lorraine y Darren. Los servicios sociales asumirán la custodia temporal de ellos. El detective Caldwell respondió amablemente. Pero por lo que entiendo, usted podría solicitar la tutela tan pronto como se recupere de sus lesiones. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única manera de asegurar que algo bueno saldría de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían una oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. Es hora, anunció el detective cuando un policía entró en la habitación con papeles en las manos. Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora. A través de la ventana de mi habitación que daba al vestíbulo del hospital,
pude ver a los policías posicionándose discretamente. El momento que había esperado durante 20 años finalmente había llegado. «Lorraine y Darren», oí la voz firme del policía a cargo, «están arrestados por el asesinato de Wesley y por el intento de asesinato de Marjorie y Clifford». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego la voz histérica de Lorraine. «¿De qué está hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros padres murieron en un accidente». «Señora», respondió el policía con calma, «sus padres están vivos y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes». Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un grito de desesperación de Darren. «¡Eso es imposible! Nosotros los vimos morir. Estaban muertos». Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia al caso. Por la radio oí a Lorraine comenzar a culpar a Darren. «Todo fue idea de él. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó». Y Darren, en su desesperación, gritó: «Tú fuiste quien sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto desde el principio». En cuestión de minutos, la alianza que había durado por años se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propia piel. El detective Caldwell regresó a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. «Están arrestados y de camino a la comisaría», informó. «Ambos están tratando de culpar al otro, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito decirle». «¿Qué más?», pregunté, aunque no estaba segura de si mi corazón aguantaba más revelaciones. «Durante el arresto encontramos esto en el bolso de su hija», dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. «Aparentemente, ella había estado grabando las conversaciones con usted y con su esposo en las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que ustedes sospechaban de algo». Mi sangre se heló. «¿Qué significa eso?». El detective suspiró. «Significa que ella sabía que ustedes estaban empezando a descubrir la verdad. El viaje a la sierra no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a sus sospechas». En una de las grabaciones se puede oír claramente a Darren diciéndole a ella: «Necesitamos actuar rápido antes de que ellos vayan a la policía». La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. «Hay una cosa más», continuó el detective, «que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hija no solo le debía dinero a usureros peligrosos, sino que también había falsificado su firma en varios documentos, intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si ustedes hubieran muerto en ese barranco, ella habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos». Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propia hija no solo había planeado asesinarme, había estado robándome activamente, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que yo había intentado inculcarle. «¿Cuánto dinero robó en total?», pregunté, aunque no estaba segura de si quería saber. «Cerca de 180.000 pesos mexicanos en los últimos 3 años», respondió el detective. «Pequeñas cantidades que ella pensó que usted no notaría, pero que al sumarlas totalizan una cantidad significativa. El dinero que Clifford y yo habíamos ahorrado a lo largo de décadas de trabajo duro, centavo por centavo, había sido el financiamiento de la vida de lujo de nuestra hija mientras ella planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas con la policía, visitas de abogados y llamadas de los medios que habían captado la historia. La prensa local había titulado el caso como la traición familiar más horrible de la década, y reporteros de todo el país querían oír nuestra versión de los eventos. Mi hermana Irene llegó de Guadalajara llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. «Marjorie», me dijo varias veces, «siempre supe que había algo extraño sobre Lorraine después de la muerte de Wesley, pero nunca imaginé que ella fuera capaz de esto». Sus palabras me confortaron, porque confirmaban que mis instintos maternales no habían estado completamente ciegos. «¿Y los niños?», pregunté sobre mis nietos, que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. «Los visité ayer», Irene respondió tristemente. «Están confundidos.
preguntando por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado jóvenes para entender lo que realmente sucedió. La abogada que contratamos, la attorney Belma, una mujer competente y compasiva, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. El caso es sólido, nos aseguró. Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras, es casi imposible que escapen de condenas significativas. Pero entonces añadió algo que me heló hasta los huesos. Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor, alegando que fue un crimen pasional, no premeditado. ¿Un crimen pasional?, exclamé indignada. Ellos planearon esto durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto. La attorney Belma asintió gravemente. Lo sé, y tenemos pruebas de la premeditación, pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo extrema presión financiera. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Habían matado a Wesley, habían intentado asesinarnos, habían robado nuestro dinero durante años y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que se merecen?, pregunté. Testificar, respondió la attorney Belma sin titubeo. Su testimonio combinado con todas las pruebas será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes, pero les advierto, será emocionalmente devastador enfrentar a su hija en la corte. Tenía razón. La idea de mirar a Lorraine a los ojos durante el juicio, de oír a sus abogados tratando de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla era abrumadora. Pero era lo que yo tenía que hacer por Wesley, por nosotros y por mis nietos, que merecían saber la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Clifford y yo finalmente pudimos ir a casa. Nuestras heridas se habían curado lo suficiente para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas y yo tenía mi brazo en un cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra después de que todos los actores se habían ido, silenciosa y vacía. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado en el momento de nuestro supuesto paseo en familia, inmóvil. Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero. La cama estaba sin hacer, abandonada. Las flores que Lorraine me había traído esa semana todavía estaban en la mesa de la sala, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que seremos felices de nuevo?, le pregunté a Clifford esa primera noche de regreso mientras estábamos acostados en nuestra cama familiar. Él me abrazó con su brazo no herido y suspiró profundamente. No lo sé, Marjorie, dijo, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado, y por primera vez en 20 años no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Lorraine directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento ni dolor. No vi a la hija que había criado. Vi a una extraña, fría y calculadora, que se había disfrazado como mi hija durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de recontar cada detalle horrible de nuestra experiencia, me dirigí a ella directamente desde el banquillo de los testigos. Lorraine, no sé quién eres, pero ya no eres mi hija. Mi hija murió la noche que mataste a Wesley, y lo que ha vivido en su lugar durante 20 años es un monstruo que yo, sin saberlo, ayudé a crear. El jurado deliberó durante 2 días antes de encontrar a Lorraine culpable de homicidio intencional por la muerte de Wesley y de intento de homicidio agravado por lo que nos hizo a nosotros. Darren recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional anticipada. Ahora, un año después, Clifford y yo iniciamos el proceso de adopción formal de nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen una oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Todas las noches, cuando los acuesto, les cuento historias sobre el tío Wesley, el tío que nunca conocieron. Les cuento sobre su bondad, su honestidad, su sueño de ser arquitecto y construir casas para familias felices.
Les cuento cómo era valiente y cómo intentó proteger a los que amaba, incluso cuando eso lo puso en peligro. No les cuento sobre la traición, sobre la caída, sobre el impacto que le quitó la vida. Son demasiado jóvenes para cargar con esa carga. Tal vez un día, cuando sean mayores, les cuente toda la verdad. Pero por ahora quiero que crezcan sin el peso del legado sombrío de sus padres. Todavía me despierto por la noche, a veces sudando y gritando, reviviendo el momento de la caída. Clifford también tiene pesadillas. Nos abrazamos en la oscuridad, recordándonos el uno al otro que estamos vivos, que sobrevivimos, que la verdad finalmente salió a la luz. Decidimos vender la casa. Hay demasiados recuerdos allí, tanto buenos como horribles. Compramos una casa más pequeña cerca de la playa, donde el sonido constante de las olas nos ayuda a dormir mejor. Una casa nueva para un nuevo comienzo. La cicatriz en mi hombro todavía me duele cuando cambia el tiempo. La rodilla de Clifford nunca se recuperó por completo. Estas son las cicatrices físicas que llevamos. Las emocionales son mucho más profundas. A veces me encuentro mirando viejas fotos de familia. Lorraine sonriendo en su 10º cumpleaños, Wesley enseñándole a andar en bicicleta, los 4 juntos en un picnic en la playa. Intento entender cómo algo tan hermoso pudo transformarse en algo tan monstruoso. ¿Cómo no vi las señales, los pequeños momentos que podrían haberme alertado sobre lo que estaba por venir? Pero luego me recuerdo que el amor puede hacernos ciegos, que a veces no queremos ver la verdad porque duele demasiado, que confiamos en aquellos que amamos, incluso cuando deberíamos cuestionar. Nunca visité a Lorraine en la cárcel. No puedo obligarme a mirar a los ojos de la mujer que mató a mi hijo e intentó matarme. Clifford fue una vez, pero regresó más silencioso que nunca. Dijo solo que ella no mostró remordimiento, solo rabia por haber sido atrapada. Darren escribió cartas pidiendo perdón, diciendo que estaba bajo la influencia de Lorraine, que no era él mismo. No respondimos. Algunas traiciones son demasiado grandes para ser perdonadas. Los años pasarán, nuestros nietos crecerán, el dolor tal vez disminuirá un poco, pero la verdad permanecerá. La verdad sobre cómo la codicia puede corromper incluso los lazos familiares más sagrados. La verdad sobre cómo el silencio puede proteger a los monstruos. La verdad sobre cómo a veces necesitamos fingir estar muertos para finalmente vivir en la verdad. A veces, cuando camino por la playa con Clifford a mi lado y nuestros nietos corriendo por delante, siento una paz inesperada. No es la felicidad que conocíamos antes, es algo diferente, algo más profundo. Una sensación de que sobrevivimos a lo peor que la vida nos pudo lanzar, y aún así encontramos razones para sonreír. Y en algún lugar, tal vez Wesley esté viendo todo esto, viendo que su muerte no fue en vano, que la verdad, incluso después de 20 años, finalmente salió a la luz, que aquellos que lo amaban sobrevivieron para contar su historia, y eso, al final de cuentas, es una forma de justicia. Drama en casa, historias reales.